mi opinión, de acuerdo, necesaria e indiscutiblemente por la colaboración público-privada, de acuerdo, porque hasta la fecha, al menos, se ha visto que esa falta de colaboración público-privada se ha demostrado deficiente e insuficiente. ¿De acuerdo? Si acudimos a las plataformas que tenemos, pues efectivamente estábamos hablando de sistemas de racionalización, lo primero que nos vamos a encontrar es con la ausencia de la posibilidad de tramitar electrónicamente, sabiendo que solo cabe la tramitación electrónica en los sistemas dinámicos de adquisición. Con lo cual, vuelvo a decir, no podemos dar solución a algo si no tenemos la herramienta que nos serviría para ello. Lo mismo ocurre con los catálogos electrónicos. Bien, mientras esa solución no llegue, ese necesario modelo único nacional de contratación pública electrónica, mientras no llegue, si es que llega algún día, ojo, ¿de acuerdo? Mientras eso no llegue, evidentemente nosotros tenemos que buscar soluciones a nivel local, a nivel de usuario. Y esas soluciones existen. Lo que tenemos que conseguir es racionalizar con el conjunto de nuestros mimbres, con los mimbres existentes, nuestra propia compra pública. ¿De acuerdo? Si es de manera coordinada, por ejemplo, como venía explicando en el ámbito de una comunidad autónoma, pues mucho mejor. Y pongo un ejemplo. El propio sistema canario de salud, que es usufructuario de la plataforma de contratación del sector público, tecnológicamente, es decir, utiliza esa plataforma para sus licitaciones habituales, de acuerdo a satisfacido sus necesidades propias de sistemas dinámicos de adquisición a través de una licitación externa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué quiere esto decir? Que querer es poder y que si se quiere, se puede, ¿de acuerdo? Por lo tanto, volvamos a lo mismo. Necesidad de planificación de las centrales, de crear una planta coordinada y planificada en el ámbito de las administraciones públicas de carácter territorial, ¿de acuerdo? De centrales de contratación, una planta coordinada y planificada de estas centrales. Hay que apostar por el fomento del uso de los sistemas de racionalización de la compra pública y, como decía, también de la compra pública esporádica, pero todo esto no puede pasar sin la necesaria optimización de la contratación pública electrónica. Y mientras esta no llegue, ¿de acuerdo?, a nivel de autoridades, pues la misma es posible. Y ahí vuelvo a lo que indicaba. Querer es poder. Ahora voy a entrar en esto que ya venía avanzando, que es los miles de poderes adjudicadores que tenéis. Bien, esto, como decía, es poco ortodoxo y puede que a muchos no les guste demasiado, ¿vale? Sobre todo, quizás, a nivel de decisión política. Bien, en España, según algunas fuentes, tenemos más de 20.000. Según la propia plataforma, pues en alguna consulta que se ha podido hacer, pues hay más de 16.000 órganos de contratación ahí inscritos. Es decir, tenemos una pluralidad. Podemos llegar a tener decenas de miles, ¿vale?, de órganos de contratación. Tenemos que tener en cuenta que de esas, vamos a hablar de 20.000 órganos de contratación aproximadamente, desconozco el dato exacto, ¿de acuerdo? Un total, según el Instituto Nacional de Estadística, de 8.131, ¿de acuerdo?, son municipios, y de los que bastante más de la mitad son municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿de acuerdo? Ahí nos encontramos, evidentemente, con municipios de 1.000 o municipios de 500 habitantes. Lo que tendríamos que, porque viene, o ya estamos en una situación de crisis económica suficientemente seria, donde la contratación pública supone el 20% del Producto Interior Bruto, supone, y ruego que hagan la consulta, pues fácil el 50%, el 40% de su presupuesto público, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que un tercio, pues probablemente sean gastos de personal, con lo cual esa disposición de presupuesto público que verdaderamente sirve para ejecutar políticas es mucho más del 50% si hacemos el cálculo proporcional. Bien, no puede ser, o yo lo veo así, que todo el mundo esté comprando de todo. No puede ser, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la ley de contratos es la misma para un ministerio, para una consejería, ¿de acuerdo?, que para un municipio de 500 habitantes, o que para una PANAP pequeña, o que para una fundación que tiene 3 personas, o que para... Hay infinidad de ejemplos. Tenemos miles de órganos de contratación. No puede ser que todo el mundo esté comprando lo mismo a la vez. No tiene sentido en un sistema nacional de contratación pública. No tiene sentido para luchar contra la crisis, ¿de acuerdo?, bajo mi punto de vista. Esto, efectivamente, sé que no es una decisión fácil, es una decisión compleja, que a mucha gente no puede gustar,
pero que tenemos que velar por el interés general. Y estamos hablando de cómo utilizar la contratación pública para hacer frente a la crisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una solución poco ortodoxa, lo reconozco, pero es una solución viable y probablemente es una solución muy útil que, acompasada de la planificación de las centrales de la contratación, la potenciación de la compra conjunta y de los sistemas de racionalización a través de la compra pública electrónica, ¿de acuerdo? Efectivamente, tiene que dar soluciones en un, vamos a decir, medio plazo. Bien, todo esto, es decir, esta nueva planta de competencias de compra para los órganos de contratación, que podría, y esto ya también me meto en harina de otro costal, podría pasar hasta por una reconfiguración de la planta local, y ahí lo dejo, no soy yo un municipalista experto, hay muchos, y bueno, pues algunos lo vienen defendiendo desde hace bastante tiempo. Bien, y además son ejemplos que se han llevado en nuestro derecho comparado, sin ir más lejos, en Alemania. Bien, lo anterior nos lleva necesariamente a una necesidad imperiosa que también se ha mostrado, bajo mi punto de vista, ineficaz, que es la gobernanza de la contratación pública. La Ley de Contratos del Sector Público nos dotó de un sistema nuevo de gobernanza, llamado o denominado la nueva gobernanza, donde teníamos a la Junta Consultiva de Contratación, donde teníamos al Comité de Cooperación en materia de contratación pública, donde teníamos a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, la OIRESCOM, y también la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Yo a todos ellos quiero sumar las juntas consultivas de contratación administrativa de las distintas comunidades autónomas, que también, bajo mi punto de vista, forman parte, lógicamente, de esta nueva gobernanza. Bueno, la realidad es la que es, ¿no? Hemos tenido iba a decir, mientras dura la pandemia, no, la pandemia está, seguimos en estado de alarma, hemos tenido hasta la fecha, y si no me equivoco, dos exclusivos pronunciamientos, ¿de acuerdo? Dos exclusivos pronunciamientos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, uno referido a, quiero recordar, el artículo 34, ya hablo de memoria, que ya fue hace bastante tiempo, es decir, no tenemos ninguno reciente, y el último fue una nota informativa escueta, sin firma, sin fecha, publicada en su web, referida a las, digamos, precauciones que había que tener en materia de tramitación de emergencia, entre ellas la publicidad. Bien, el Comité de Materia de Contratación Pública, y estoy diciendo esto para justificar un poco lo que voy a decir a continuación, ¿de acuerdo? El Comité de Cooperación en Materia de Contratación Pública, bueno, pues, o sea, no se puede llamar de cooperación porque no coopera desde el punto de vista que no se reúne. Entonces, si no se reúne, no coopera, ¿para qué sirve? Si no se utiliza. Eso creo que es lo que nos podemos preguntar. En cuanto a la OIRESCOM, efectivamente, bueno, su primer informe salió 3 semanas, creo recordar, aproximadamente después del inicio del estado de alarma, constituyendo un recopilatorio que ha ido actualizándose. De hecho, creo que ha sido hoy mismo cuando se ha actualizado a las últimas modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 17/2020, y también ha publicado otro informe referido a la tramitación de emergencia desde el punto de vista de las obligaciones de publicidad. Bueno, de todos es sabido y conocido, ¿no?, los problemas que ha tenido la incardinación en el ordenamiento jurídico del modo de creación de la OIRESCOM y los problemas que tiene desde el punto de vista del bloque de la constitucionalidad en cuanto a que, por ejemplo, su única instrucción sobre los contratos menores ha sido no asumida, ¿de acuerdo?, por muchas comunidades autónomas, por otras juntas consultivas y por servicios jurídicos de comunidades autónomas, incluso por servicios jurídicos de entidades locales y otros órganos de contratación no pertenecientes, en este caso, a la Administración General del Estado. Por lo tanto, el problema está ahí, no es un problema que diga yo, es un problema real, es un problema latente, y sus déficits vienen probablemente de su regulación normativa. Bien. Por último, tenemos las juntas consultivas, las juntas consultivas de las comunidades autónomas, que, bueno, pues también han jugado más o menos un papel. Por ejemplo, destaca, a mi juicio, el papel positivo que ha jugado, en este caso, de acuerdo, el órgano que tiene atribuida esta competencia en el País Vasco, pero, bueno, pues ese déficit también se ha encontrado en otras comunidades autónomas. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que valorar si para todo lo anterior y para lo que vivimos y para lo que viene, el sistema de gobernanza que tenemos ahora mismo, de acuerdo, es suficiente. Eso es lo que tenemos que valorar. Es decir,
vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir a la educación. Yo soy padre de familia, mis hijos empiezan el colegio en septiembre, ¿de acuerdo? Ahora mismo, bueno, pues como tantos padres y madres de familia, ¿de acuerdo? Pues tenemos, bueno, pues unas vagas referencias. Suponemos que están trabajando, esperemos que estén trabajando y que todo esté organizado. Bien, pues lo mismo hay que hacer con la contratación pública. Es decir, en septiembre, en octubre, puede venir una nueva oleada, ¿por qué no?, del virus. ¿Cómo la vamos a afrontar? ¿Con los mismos mimbres? ¿No hacemos nada? Hay que modificar necesariamente el sistema de gobernanza. Un sistema de gobernanza donde esté verdaderamente bien incardinado en nuestro ordenamiento jurídico para que no tenga problemas de aceptación del bloque de constitucionalidad. Lo suficientemente, ¿de acuerdo? Y en el que evidentemente sean parte, además del Estado, como es ahora solo y exclusivamente, pues también, ¿por qué no?, comunidades autónomas, entidades locales y también, lo he de decir, el sector privado. El sector privado. No se puede crear un sistema nacional de contratación pública a espaldas del sector privado. La compra pública está formada por dos sujetos fundamentales, que son el comprador y el vendedor. Yo siempre he dicho que hay un tercero, que son los ciudadanos, los beneficiarios, que es el interés general, ¿de acuerdo? Efectivamente, siempre he defendido desde ese punto de vista, más aún todavía, de lo habitual, el carácter social de la contratación pública, diciendo que hay un tercer sujeto, ¿de acuerdo? Bien, pero no es momento de divagar en ese sentido. Necesitamos, por tanto, el establecimiento, bajo mi punto de vista, de un sistema de gobernanza de la contratación pública eficaz y eficiente, porque, en mi humilde opinión, el actualmente diseñado se ha mostrado prácticamente, de acuerdo, inservible en la actual pandemia. Y esto es importante, tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esto está ahí. Bien, es algo que puede volver a pasar. Bien, ¿en qué aspectos puede impactar, nos podemos preguntar, la nueva crisis sanitaria por motivo del COVID, del coronavirus, y cómo podemos prepararnos para ello en la contratación pública futura? ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que medir, para mí es importantísimo, es el impacto del confinamiento de las personas y, por ende, en la paralización de la actividad, ¿de acuerdo? Y todos los procedimientos de contratación pública. A ver, analicemos. Ayer se abrió la contratación pública. Analicemos seriamente si tiene sentido haber tenido parado en todos los ámbitos y en todos los poderes adjudicadores, ¿de acuerdo?, la contratación pública. No es lo mismo la contratación pública que satisface una entidad local de cercanía a sus ciudadanos, ¿de acuerdo?, que, pues no lo sé, la que puede tener el Estado, por poner dos extremos, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. Yo estoy convencido que muchos órganos de contratación han tenido que seguir contratando de una manera u otra. Y si no les dejan la posibilidad de hacerlo a través de licitaciones electrónicas, ¿de acuerdo?, pues evidentemente se puede llegar a realizar un uso y abuso de la tramitación de emergencia. Bien, por lo tanto, hay que medir muy bien el impacto de estas medidas, ¿de acuerdo?, en las próximas decisiones que se adopten ante posibles, ¿de acuerdo?, picos que volvamos a tener en esta era COVID, no nos olvidemos, en la que vivimos. Bien, este debería ser para mí uno de los primeros efectos a erradicar en el corto plazo. La paralización de la licitación pública y de la tramitación de los contratos es algo que se debe eludir mediante la apuesta definitiva a través de la contratación electrónica. ¿De acuerdo? Lo veo así. Esta situación también nos ha, la que hemos vivido, un paquete normativo improvisado en materia de contratación pública. A los hechos me remito, al BOE, ¿no? Al BOE me remito. Bien, esto es algo que también deberíamos evitar, y a lo que me referiré posteriormente. No podemos permitir, como decía, que una actividad que supone el 20% del Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo?, se vea afectada de manera completa ni sujeta a normas improvisadas. De este modo, la solución, y por eso ponía antes el ejemplo de la educación, requiere prevenir y anticiparse. Lo siento mucho, pero hay que hacerlo. Es así. No podemos seguir como hasta ahora, ¿vale? Además de trabajando ya por la implantación plena de esa contratación electrónica, pasando, y ojo, por un paquete normativo estable, que dé seguridad jurídica en materias tan importantes como la indemnización para el contratista, la suspensión de los procedimientos, los contratos de emergencia, la tramitación de compras, como decía, en caso de emergencia, etc. Yo ayer, cuando salió la modificación, y estoy seguro que mucha gente lo ha pensado, dice, ¿por qué no me habré dedicado yo a otra cosa? No sé, a una cosa casi que sea siempre lo mismo, ¿vale? Esto, quiero decir, esto es muy difícil de llevar desde el punto de vista de la gestión de la compra pública.
No podemos levantarnos cada día con una modificación legislativa, ¿de acuerdo?, que al día siguiente reinterpretada, requete interpretada, para ser posteriormente modificada con efectos en vigor del día que se dictó la norma. Hay que pensar ya en un nuevo paquete normativo, ¿de acuerdo?, estable, que otorgue seguridad jurídica a la compra pública y al 20% del Producto Interior Bruto. Lo puedo decir más alto, pero creo que no más claro. Bien, dentro de este paquete normativo, para mí, ¿qué opinión sería, qué procedimiento es necesario regular en la era COVID? Bien, pues evidentemente dentro de este procedimiento, o sea, es necesario, bajo mi punto de vista, establecer una regulación estable del procedimiento de emergencia. Es decir, el procedimiento de emergencia está recogido en el artículo 120 y otra serie de preceptos en la normativa nacional, ¿de acuerdo? Pero no hay un procedimiento, un protocolo propiamente dicho, es decir, uno va al procedimiento de emergencia y no se encuentra un procedimiento regulado como puede ser el supersimplificado, o como puede ser el simplificado, o como puede ser cualquier otro. Preguntémonos, ¿es preciso eso en estos momentos? Mi respuesta es obvia, sí, sí lo es. Se ha mostrado como el procedimiento de referencia, ¿de acuerdo?, que es, ojo, completamente legal, siempre que se sigan las premisas establecidas para su aplicación, que empecé enunciándolas al principio. Bien, pues es preciso que alguien, por favor, el Poder Ejecutivo, la gobernanza de la contratación pública, que alguien de la manera que sea, ya no digo carácter legal, reglamentario, delegue ferenda, a través de una instrucción, etcétera, que dé sentido y regulación legal a este procedimiento, para que todo el mundo sepa qué hay que hacer, para que luego no sea necesario recordar, como bien ha hecho la OIRSCOM, como bien ha hecho la Junta Consultiva de Contratación en su nota informativa, como hicimos otros también antes, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor universitario, catedrático de la Universidad Olavide, yo mismo, la publicidad, la necesaria publicidad de la tramitación de emergencia, para que todos sepamos si cabe o no cabe recurso especial en materia de contratación en esos procedimientos, que está claro lo que dice la normativa europea, y la transposición que se ha hecho aquí, podríamos decir, bueno, podemos decir o afirmar incorrecta de ese recurso especial en materia de contratación frente a la tramitación de emergencia. Bien, todo eso es preciso y creo que es un marco legal del que nos debemos dotar, es necesario regular pronto en la era COVID. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otras actuaciones creo que sería importante que fueran recogidas, por ejemplo, a través de recomendaciones e instrucciones? Bueno, pues la verdad es que ya lo he avanzado antes. Además de la tramitación de emergencia, que me parece primordial, ¿de acuerdo? Pues la suspensión de los contratos, también, cómo no, el tema de las indemnizaciones. Ahora acabamos de ver que se pueden dar anticipos a cuenta, pero que esos anticipos a cuenta se descontarán de la liquidación, o sea, de la liquidación del contrato, ¿de acuerdo? No de las indemnizaciones. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo tardará esto en ser modificado? ¿Qué problemas van a surgir? Pues creo que son obvios. Bien, pues esto se requiere de una regulación. ¿Alguien duda quizás de que podamos volver a pasar por otra crisis o que hasta que llegue la vacuna, ojalá que llegue cuanto antes, ojalá por todos, ¿no? ¿Podemos tener repuntes? ¿Es necesario tener estas cuestiones reguladas? Bajo mi punto de vista, no. No. O sea, no creo que se pueda dudar de que estas cosas ayudarán, porque estamos hablando, y vuelvo a insistir en este dato, y no me voy a cansar de repetirlo, del 20% del Producto Interior Bruto, y estamos hablando de entre el 40 y el 50% de los presupuestos de los órganos de contratación y probablemente de casi todos los órganos de contratación que ahora nos están escuchando. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, una parte importante del sustento de muchas empresas, autónomos, empresas del tercer sector a las que me referiré, decía que descendería y descenderé más adelante. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, estas actuaciones para mí son imprescindibles. Y también es imprescindible que se regule cuáles son las prevenciones que hay que tener dentro de ese procedimiento de urgencia. Es decir, la nota informativa de la Junta Consultiva sobre la tramitación de emergencia o la de la OIRSCOM, la primera, estaban bien, son advertencias necesarias, pero no vendría mal que alguien efectivamente recogiera, ¿de acuerdo?, todas esas posibilidades, también de una manera
ya no voy a decir, ¿de quién es la competencia de dictar recomendaciones? ¿Todavía sigue en vigor la recomendación de no utilizar el ROLEGE? Pues dicten una recomendación, por favor, donde se recoja toda la doctrina para aplicar la tramitación de emergencia, para luego no tener los problemas que parece o lamentablemente estamos viendo. Es preciso, porque es importante. Bien, ¿qué elementos creo yo que no se deberían volver a producir en el futuro próximo de la contratación pública? Bueno, ya lo he dicho antes, creo que no se debería volver a producir una paralización total y absoluta de la contratación pública. Sin más, así lo afirmo. Al menos no total y absoluta de la contratación pública. Por supuesto, no se debería suspender, ¿de acuerdo?, el derecho a la transparencia. Esto es algo en lo que no voy a entrar, pero sí sirve decir que si la transparencia es siempre importante, ¿de acuerdo?, en época de crisis más. No por controlar, propiamente dicho, sino por saber si las decisiones que se están tomando son o no las correctas y, en su caso, corregirlas. Sin transparencia, al final, los ciudadanos, en democracia, son meros espectadores. Por tanto, la transparencia como tal no debería entenderse nuevamente suspendida, al igual que los procedimientos de contratación pública. Y tampoco creo que se debería producir una paralización de las medidas de control, ¿de acuerdo?, a través de, por ejemplo, la limitación de la utilización del recurso especial en materia de contratación. Esto también lo creo importante. ¿Que puede que este recurso especial en materia de contratación no dé lugar a la suspensión? Perfecto, regúlese. Pero que no desaparezcan las medidas de control, ¿de acuerdo?, en este caso, sobre la compra pública. Bien. Por último, la receta económica y social que debería tener la contratación pública en esta era COVID para luchar contra la crisis. Pues el carácter estratégico de la contratación pública. Y aquí es donde empezamos a descender. Montamos aquellos mimbres, pero esto lo podemos ya empezar a utilizar. El carácter estratégico de la contratación pública. La contratación pública no solo es estrategia desde todo lo que he dicho. Transparencia, control, protocolización de actualizaciones, procedimientos, modelaje, herramientas electrónicas, herramientas de homogenización, etcétera. El Sistema Nacional de Contratación Pública no solo es estrategia desde ese punto de vista. También es estrategia, como todos sabemos, desde la aplicación de los criterios éticos, sociales y medioambientales. Esto todo lo conocemos ya, todos lo sabemos. Yo he hablado largo y tendido muchas veces sobre el tema de los criterios sociales y medioambientales, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué tenemos que hacer? En mi opinión, y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo estudiemos cada uno en el seno de nuestras posibilidades, en el ámbito de nuestras posibilidades y de nuestro órgano de contratación. Y lo diré ahora, la contratación pública tiene que ser utilizada como una muy potente herramienta, ¿de acuerdo?, de actuación administrativa. Recordemos que es la principal vía de actuación administrativa, muy por encima de cualquier otra, subvenciones, convenios, etcétera, ¿de acuerdo? Principal vía de actuación administrativa para conseguir, ojo, importante, la localización en España, en nuestra región, de las empresas y del tejido productivo. En una época de crisis, el tejido productivo es el que tira el carro, como en cualquier momento. Si nuestro tejido productivo está deslocalizado, pues evidentemente no crearemos aquí puestos de trabajo. Pongo ejemplo, si nosotros compramos todas nuestras mascarillas fuera del territorio nacional, pues no estaremos creando aquí Producto Interior Bruto, ni más ni menos. Es tan sencillo, ¿no? Bien, pues hay que conseguir la localización. Esta localización, evidentemente, alguien ya dirá, pero es que no se puede decir que sea una empresa de mi municipio. No, no se puede decir. No podemos vulnerar el ordenamiento jurídico, pero por eso hay que darle vueltas a la cabeza para conseguir la fórmula de abundar o ahondar en esa localización sin vulnerar para nada, ¿de acuerdo?, la normativa europea y efectivamente la doctrina vincular. Es decir, bien utilizada en una compra pública organizada, con los elementos que aquí hemos recogido y algunos otros, por supuesto, seguramente, la compra pública es el mejor de los remedios, en mi opinión, para cualquier crisis socioeconómica. Bien, algunos ejemplos que podremos pensar para este intento de localización.
Pues miremos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Como criterios de adjudicación basados en la mejora de los plazos y condiciones de entrega del pedido concreto. Esa es una posibilidad. Evidentemente, la mejora del plazo de entrega requiere una proximidad. Eso es una posibilidad, ¿vale? Evidentemente, no pidamos las cosas para dentro de una hora. Todo tiene un sentido común y una racionalización. Muchas veces, en la ley hay que aplicar siempre en la contratación pública los principios generales. Esa es lo primero que aprendí y lo primero que enseño siempre. Usted aplique los principios generales de la contratación pública a sus decisiones y si no se vulnera ninguno, ¿de acuerdo? Su decisión es correcta. Ya está. Esto es lo que utilizan los tribunales. Y bien, y los principios generales muchas veces son sentido común, no es más. Bien, pues ese es un ejemplo que podemos utilizar, ¿vale? La mejora sobre el plazo y condiciones de entrega del pedido concreto. También podemos, por ejemplo, utilizar, ¿de acuerdo?, una mayor garantía, imaginémonos que estamos pues no sé, un tema de recambios, puede ser mecánico, de informática, etcétera. Una mayor garantía de la disponibilidad de piezas de recambio, ¿de acuerdo? No desde el punto de vista también de los años, que también, sino desde el punto de vista, ¿de acuerdo?, de la prontitud en la entrega. Nuevamente, jugamos con el plazo de entrega. Por ejemplo, para el suministro de equipos informáticos de hardware, ¿no?, externo, pues podemos pedir el registro de huella de carbono, ¿de acuerdo? Eso, bueno, pues hará que la empresa tenga que estar inscrita en nuestro territorio, ¿de acuerdo? Podemos pedir también, si es preciso, lógicamente, personal técnico a disposición de la ejecución, ese personal técnico a disposición de la ejecución con proximidad, desde el punto de vista del desplazamiento, si es preciso, no de la atención a distancia, tiene que estar, ¿de acuerdo?, bueno, pues en nuestro entorno, localizado, que es lo que veníamos a decir. Tenemos que apostar por la localización. Esa es para mí la principal herramienta ahora de la contratación pública para hacer frente a la crisis. Además, al margen de los cambios que he comentado, que ya he dicho, algunos no dependen de nosotros, estoicismo, pero los que dependen de nosotros sí. Es decir, podemos implantar sistemas podemos implantar centrales de contratación, podemos implantar sistemas de racionalización de la compra pública, aunque la plataforma que usemos habitualmente no los tenga. Hay posibilidades en el mercado y he puesto ejemplos. Hay muchas administraciones que utilizan para estos procedimientos un tipo de plataforma y para otros otra. ¿De acuerdo? Bien. Más ejemplos que podríamos poner, por ejemplo, en el caso de combustibles, podría ser una solución, pues una mayor cobertura territorial, el número de municipios, un mayor número de puntos de suministro, es decir, intentar buscar, ¿de acuerdo? Que, ojo, no estoy hablando solo de criterios de adjudicación, entendamos que esto pueden ser también condiciones de ejecución o incluso condiciones especiales de ejecución, ¿de acuerdo? Si volvemos a los equipos, por ejemplo, que decíamos, bueno, ya lo hemos comentado, la reducción del plazo de entrega, ¿no? La reducción del plazo de los recambios, en su caso. Por ejemplo, otra solución podría ser que en el caso de los call centers, por ejemplo, ¿de acuerdo?, que el sistema centralizado de seguimiento, por parte de la empresa, evidentemente, al tratarse de datos de la Unión Europea, pues tenga que estar en el seno de la Unión Europea, teniendo en cuenta que nuestra habla es el castellano, las comunidades en las que no, pues evidentemente eso es una exigencia que se podrá dar. Por lo tanto, ahí apostamos también por una localización en base a la posibilidad de utilizar los datos de carácter personal que se puedan llegar a dar. También, en caso de los servicios postales, por ejemplo, apostar por la red de oficinas, es decir, que haya una red de oficinas que por motivos de entrega requiera una cierta proximidad. Esto es viable si se dan las circunstancias precisas. Esto no quiere decir que yo no puedo pedir, ojo, porque luego interpretamos lo que nos apetece, ¿no? Esto no quiere decir que yo puedo pedir que la empresa tenga una oficina abierta en mi municipio, pero puedo pedir una serie de horarios de atención, una serie de plazos máximos de entrega. Y eso, evidentemente, requiere de una proximidad, por ende, de una localización próxima y de trabajadores in situ, ¿de acuerdo? Apostando por el empleo.
Lo mismo pues, se puede pedir, por ejemplo, para el tema del seguimiento en la ejecución de contratos como pueden ser de limpieza, de lavandería, lo que se llaman servicios generales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los hospitales, pues cierto grado de ejecución, cierto grado de seguimiento en la ejecución que requiera de alguna manera efectivamente una localización de allí, de una persona dedicada a estas labores. Bueno, y evidentemente, pues la satisfacción de suministros vinculados a las características de criterios sociales. Yo siempre he apostado en mis charlas y desde hace mucho tiempo por la utilización de los criterios sociales y medioambientales como preferiblemente como condiciones de ejecución más que como criterios de adjudicación. Esto no quiere decir que no se deba o se pueda utilizar como el segundo, como criterios de adjudicación. Simplemente estoy diciendo que en estos casos lo mejor es que estén sujetos a reglas o fórmulas automáticas porque es donde estos criterios presentan una mucho mayor litigiosidad y una deficiencia importante muchas veces en su utilización correcta conforme al ordenamiento jurídico. Recordemos que no es una obligación legal imperiosa establecer un criterio de adjudicación de carácter social, así viene recogido por la ley y viene incluso recogido por la doctrina vinculante. ¿De acuerdo? Sí es una obligación, conforme al artículo 202, la obligación de una condición especial de ejecución de carácter ético, social o medioambiental. Por lo tanto, podemos apostar no solo en los que por la utilización, sino sobre todo fundamentalmente como recomendación para buscar esta localización, y ahora pondré más ejemplos, en las condiciones especiales de ejecución. Y ello por cuanto además es donde se lleva a cabo un mayor control por parte del órgano de contratación, por parte del responsable del contrato. Muchas veces los criterios de adjudicación se valoran y a veces no ocurre que no tienen ya un nunca posterior control en la ejecución del contrato y por lo tanto, de acuerdo, pues eso ha servido de poco. Bien, tenemos que apostar también, y por tanto ya he dado mi orientación o mi opinión hacia dónde debemos ponerlo, más como condición especial de ejecución que como otra cosa, porque nos dará bastante menos problemas. Ojo, vinculando la imposición de penalidades, no la resolución del contrato, porque si no vamos a resolver el contrato, no lo pongamos en el pliego. Bien, apostando por una contratación localizada de personas. ¿Esto cómo se puede hacer? Evidentemente no se puede hacer por ubicación, ni por proximidad, ni por zona geográfica, ni por provincia, ni por nada, porque no se puede. Pero cuando uno pide en sus pliegos la contratación en los casos de sustituciones o de bajas en el personal adscrito al objeto del contrato, estamos hablando de subjetivamente a la empresa, sino del contrato, cuando uno pide en sus pliegos como condición especial de ejecución en estos casos, la contratación de parados de larga duración mayores de 45 años, evidentemente, esa persona va a ser próxima, va a ser de proximidad. Es decir, una persona que vive en Andalucía, bueno, también puede hacerlo, pero por lo menos, si lo hace, lo irá ya a hacer con una localización, con un desplazamiento, con un consumo más, como un pues, vecino más de esa localidad, bueno, podrá llegar a formar parte como ciudadano, padronándose, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que lo normal, ese tejido productivo salga de acuerdo del tejido pues de la región, ¿no? De la zona. Bien, lo mismo si utilizamos una tasa de reposición por encima de personas con discapacidad por encima del mínimo legal exigible. Nosotros podemos decir que mientras en las bajas y sustituciones se deberá contratar preferiblemente a personas, fundamentalmente, a personas con discapacidad hasta alcanzar una tasa de reposición del 6% con tal, por ejemplo, es un tanto por ciento que me he inventado, pues podemos decir el 10, depende del tipo de servicio que estemos trabajando, ¿de acuerdo? E incluso lo podemos establecer para qué funciones, incluso podemos llegar a decir que, pues por ejemplo, no sé, las personas de operadoras o de telefónicas o de recepción, pues tendrán que ser hasta una tasa de reposición de X% de personas con discapacidad y lo mismo podemos hacer de acuerdo con la brecha de género si está suficientemente motivado y si está suficientemente justificado. Esto recordemos que tiene que haber una vinculación al objeto del contrato y no voy a entrar aquí en la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales respecto de que tiene que haber además una mejora, ¿de acuerdo? Porque eso es algo que ya avanzo, que probablemente en el corto plazo variará. Dice que tiene que haber una mejora efectiva
del criterio de adjudicación respecto de la prestación. Claro, ¿cómo uno garantiza que presta el servicio a una persona con discapacidad es mejor que lo preste una y es más productivo? Bien, eso tengo un artículo sobre ello, no me voy a extender ahora sobre lo mismo, lo he analizado, lo he calificado, para mí es contrario a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales están siendo en este caso conservacionistas. Pero cuando lo utilizamos como criterio, como condición especial de ejecución, evidentemente no vamos a tener de acuerdo esos problemas. Y por último, y no quiero dejarlo, y lo dejo para el final, no por menos importante, sino también para hacer una incidencia especial en lo mismo, ¿cómo conseguimos la localización? ¿Alguien sabe qué son los contratos reservados? Todo el mundo sabe lo que son los contratos reservados, desde hace mucho ya. ¿Alguien sabe cuáles son las disposiciones adicionales cuarta y 48? Sí, por supuesto, porque la 48 es una novedad. Hablaba antes Cándido Ramón Cervantes sobre el trabajo, el valor de lo colectivo. Bueno, pues ahí tenemos la 48, que es una novedad normativa de la ley desde 2017, que piensa en las sociedades cooperativas, en el trabajo cooperativo. ¿Dónde están las cooperativas? Las cooperativas están localizadas. Todo el mundo sabe lo que son los contratos reservados. La siguiente pregunta, y aquí alzaríamos la mano, es ¿quiénes de ustedes en sus órganos de contratación tienen contratos reservados? Recordemos que es una obligación legal, al menos respecto a la disposición adicional cuarta, no de la 48, que es optativa, ¿de acuerdo? Y se tienen que dar una serie de condicionantes. Bien, pues hay que apostar decididamente ya de una vez por todas, ¿de acuerdo?, por los contratos reservados también como sistema de localización. Cuando pensamos en los contratos reservados, quizás estamos pensando en un ámbito objetivo del contrato respecto del punto de vista del objeto del contrato limitado, ¿no? Pues una serie de cuestiones. Pues es verdad, porque el tejido empresarial que tienen estos centros especiales de empleo, los órganos a los que se refiere la disposición adicional cuarta, ¿de acuerdo? Las empresas de inserción, en este caso, que son las a las que se refiere la disposición adicional cuarta, tienen muchas veces un ámbito de actuación limitada. Bueno, pues a lo mejor es la hora también de potenciar esa posibilidad y sobre todo de utilizar la disposición adicional 48, porque si nos vamos al ámbito cooperativo, al ámbito que regula la disposición adicional 48 respecto de los criterios subjetivos que tiene que cumplir la empresa, a lo mejor nos estamos encontrando de acuerdo con un ámbito de actuación desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista del objeto social de la entidad, mucho más amplio que nos permite, de acuerdo, contratar. Y eso es la localización, porque si nosotros nos gastamos un 20% de nuestro Producto Interior Bruto, si nosotros nos gastamos un 50% de nuestros presupuestos a espaldas de todas estas posibilidades, pues evidentemente, probablemente, con mucha seguridad, caerá en el ámbito, en el tejido económico local, empresarial y de los trabajadores lo que caiga por azar, pero no caerá todo lo que podría caer. Es posible, y con esto ya termino, que las soluciones que he propuesto puedan ser hasta rocambolescas. Ya decía que era poco ortodoxo lo que iba a decir en la actual situación nacional que nos encontramos en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero tengo clarísimo, que son posibles y reales. Algunas en el corto plazo, ¿de acuerdo? Otras en el medio y otras en el largo, por supuesto que lo son, ¿de acuerdo? Pero también tengo muy claro que por los tiempos que vivimos, ¿vale?, se requiere de innovación y de valentía, porque, y a los hechos me remito, el sistema se ha mostrado hasta ahora insuficiente en esta situación de crisis sanitaria y porque se requiere, siempre lo he dicho, visión, planificación, organización, homogenización en el Sistema Nacional de Contratación Pública, lo vengo defendiendo hace muchos años, para que las pequeñas soluciones, esto es algo que yo tengo muy presente y lo he dicho también incluso hasta en Twitter hace no mucho, las pequeñas soluciones de hoy no constituyan el problema del mañana, ¿vale? Y eso solo se puede conseguir desde, también lo insisto, la colaboración público-privada. Aquí todos sumamos, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay que tener en cuenta. De ello tampoco me cabe la menor duda. Todos sumamos. No está ni lo bueno, ni lo divino, ni lo justo, lo antónimo, ¿no? Lo contrario, ¿vale? Por último, también quiero hacer una reflexión. Muchas veces
que me he planteado también a la vista, y esto ya es una reflexión que dejo al aire, es una pregunta abierta, ¿no? Digamos, a la vista de todo, bueno, pues lo que hemos vivido, lo que hemos comentado de aquí, lo que he dicho y bueno, pues otras reflexiones que todos podamos hacer, creo que se muestra acuciante, y lo digo así, acuciante, ¿de acuerdo?, la necesidad de exigir profesionalización a quienes nos la exigen, a los demás, ¿vale? A quienes toman las decisiones, en definitiva. Y con esto, pues nada más. Me he limitado al tiempo que me han dado, me he pasado un poco. Javier, gracias por escucharme a todos y espero que haya sido de interés y pueda ser de utilidad en el corto, en el medio plazo, en el ámbito de la realidad local que manejáis cada uno de vosotros y que también, ¿por qué no?, este mensaje pueda llegar más allá y se tomen medidas necesarias e imprescindibles en un periodo de tiempo que esperemos sea tarde, es decir, no sea próximo. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por el seminario, por la conferencia. Había una serie de preguntas, 4 o 5 preguntas que si te parece bien te puedo trasladar. Vale. Vale, la primera, bueno, las dos primeras la fusiono en una, que se refiere precisamente al tema de los contratos reservados. Y, pues, bueno, para resumirlo, ¿piensas que se van a hacer efectivos en la situación actual en la que estamos? Y si a las entidades de economía social les podrías dar algún consejo para aprovecharlos, digamos, o para fomentarlos. Pues evidentemente empiezo por la segunda. Bueno, perdona, estaba leyendo el chat y me he enterado a medias. Empiezo por la segunda. Estaba viendo la reacción de los oyentes. Empiezo por la segunda. Evidentemente a las empresas de economía social lo que les digo es pues lo que a todas las empresas, ¿no? Yo soy empresario, que hay que ponerse las pilas, hay que innovar, hay que inventar, hay que renovarse, morir, y en ese sentido tienen que, volviendo a la palabra con la que terminé, profesionalizarse ellos también, dotarse de pues, una serie de conocimientos mínimos, entender el mercado público, de la contratación pública que es real, que existe, y en ese sentido, pues de ser preciso, y sé que se están haciendo, de ser preciso, pues ampliar su objeto social, ¿de acuerdo?, para poder satisfacer necesidades de la administración. Pero esto es un tándem. De nada sirve que las economías sociales hagan esto, las empresas de economía social hagan todo esto, para que luego los poderes adjudicadores, como estamos viendo, que es una realidad, y tú lo sabes mejor que yo, vamos, que llevas muchos años apostando por los contratos reservados, miren para otro lado y no utilicen esta técnica de contratación como una posibilidad existente. Y muchas veces, y lo voy a decir porque es una realidad, por temor a que el servicio que me van a prestar no es suficiente, por temor a si voy a tener un problema con los contratistas, por temor a que, bueno, pues más que nada es desconfianza. En este sentido, bueno, cuando se está desconfiando de las empresas de inserción social que están intentando insertar en la sociedad a unas personas con, bueno, pues de sectores o colectivos excluidos, pues está lógicamente generando una desconfianza. Y ahí muchas veces, también lo voy a decir, esa preocupación del gestor, porque estoy pensando en una preocupación es del gestor, es más de cara a lo voy a decir, no tengo pelos en la lengua, de cara a la reacción del político, ¿no?, o la política de turno. Entonces, quizás la concienciación tiene que venir desde el punto de vista efectivamente político. Añadiendo además que la disposición adicional 48 no se refiere a centros especiales de empleo, es una novedad legislativa importante, no se refiere a empresas de inserción y que, por tanto, esos supuestos o posibles temores o desconocimientos no tendrían por qué darse porque son empresas simplemente del tercer sector que tienen pues, unas condiciones fiscales diferentes, pero que por lo demás operan como cualquier empresa de mercado. De hecho, compiten con las empresas de mercado. Dicho lo cual, la reserva de contratos es muy, muy importante. Es importante estudiarla, es importante analizarla, es importante ver qué se cubre
Y es importante dar las posibilidades, dialogar con ellas para que este tejido, que también quiere crecer y está necesitado, pueda ampliar sus objetos sociales. Y yo conozco casos, trabajo con ellos, donde esto se hace, pero el principal problema es más las ganas de que las posibilidades que les dan, ¿no? Desde el punto de vista del sector público. Si queremos luchar, tengamos en cuenta que las empresas del tercer sector, las cooperativas, ocupan, no me sé el dato, pero creo que es un 10% de los trabajadores en España. 10%, sí, me acabo de acordar. 10%, ¿eh? Ojo. Hay una reflexión también que yo comparto, que muchas veces yo he pensado que el papel de Oriescon casi debería dirigirse a eso, que habla de la conveniencia de facilitar a los órganos de contratación, a los gestores de la contratación, una suerte de catálogo de criterios sociales y ambientales para que luego no, bueno, para que no haya problemas luego con los tribunales de recursos. ¿Crees que Bueno, eso sí? sí creo que eso es viable. Sí. Por supuesto, se han dictado muchas guías, podría ser una orientación más, ¿por qué no? Claro que sí, con ejemplos concretos, casos concretos, diciendo qué es legal, qué no es legal, haciendo un recopilatorio de doctrina, todo eso son herramientas, por supuesto que ayudan, ¿no? Y por supuesto que normalizan, homogeneizan, homologan, todo lo que decía, ¿no? Y he dicho muchas veces, la contratación pública. Evidentemente sería objeto de consulta, qué duda me cabe, ¿no? Que eso sería así, que ayudaría, sí, por supuesto. Respecto de la doctrina de los tribunales, es decir, pues eso, la famosa resolución 235 y algunas otras que exigen como criterios de adjudicación un plus añadido que desde el punto de vista bueno, pues de la propia texto legal, del derecho positivo y de la interpretación que se puede hacer de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no son muy acordes a derechos y son más bien restrictivos. Dicho lo cual, hay soluciones como las que he avanzado, ¿no? Pues uno lo pone como condición especial de ejecución y se acabaron los problemas. Y por otra parte, también he de decir que entiendo y estoy convencido que esta es una doctrina incipiente y que poco a poco se irá aperturando. Lamentablemente no puedo hacer referencia a un trabajo que tengo publicado sobre esto porque precisamente la pandemia, la crisis ha paralizado su publicación, pero bueno, sí que me permito decir que resultó premiado con ACCESIT y que, bueno, pues estamos esperando de que pues efectivamente se pueda llegar a publicar, ¿no? Pero vamos, que sí que ayudaría. La respuesta es sí, sí. Vale. Bueno, una corta y algunas un poco más especiales. Una que ahora que se está también discutiendo, ¿alguna herramienta en la contratación pública para vetar a empresas que tienen intereses en paraísos fiscales? Sé que durante la tramitación de la ley y en la propia ley hay un sí pero no, ¿no? Bueno, sí, pero no, ¿no? Y ha sido también objeto de decir, bueno, ¿realmente podemos vetar que la empresa reinvierta los beneficios de un contrato en paraísos fiscales o no? No, yo soy, desde el punto de vista del derecho, soy jurista Mm, y me considero en ese caso eh, eh, jurista desde el punto de vista de que la ley hay que interpretarla conforme a lo que dice y a su finalidad, ¿no? De una manera, pues eso, diferente. Entonces, en este sentido, sí, ha habido un debate, incluso ha habido alguna instrucción que dice que sí, pero la manifestación mayoritaria es que eso no es legal. Entonces, la respuesta directa, yo a nadie le recomendaría hacerlo porque efectivamente puede dar, ¿no? Puede pasar por alto, pero también puede llegar a tener pues, un inconveniente en el expediente administrativo, vale. sin que esa regulación cambie, claro. Aquí hay una que si no te importa la respondo yo directamente, que No, pregunta cálculo de porcentaje de contratos estamos entre públicos. amigos. Porcentaje de contratos públicos a favor de entidades de economía social. Hay un informe del ministerio que saca anualmente y ahí lo más que yo he visto es el porcentaje de contratos reservados. Pero por adjudicatario de la economía social o no, sería bueno probablemente, ya que está el porcentaje dedicado a las pymes, pues sería bueno
también de la economía social. Puedo, mira, no tiene que ver con la pregunta, pero me lo ha recordado la respuesta de Javier Mendoza. Por ejemplo, yo os animo, aquí hay muchos seguros órganos de contratación, os animo a que estudiéis qué porcentaje del presupuesto gastáis en contratación pública, qué porcentaje de ese presupuesto cae en las pymes, qué porcentaje de ese presupuesto cae en las pymes locales, qué porcentaje de ese presupuesto es para contratos reservados, qué porcentaje de esas contrataciones, el número de contratos, ¿no? Uno se pasa una semana estudiando y yo tiene un montón de datos. ¿Qué porcentaje de ese presupuesto decía iba para contratos reservados? ¿Cuáles caen en centros especiales de empleo? ¿Cuáles empresas de inserción? ¿Cuáles caen en cooperativas? Y por último también que cojáis todos vuestros contratos donde haya personal adscrito al contrato y elaboréis, ¿de acuerdo?, el número de trabajadores, de personas que trabajan en vuestros contratos, ¿de acuerdo?, para que veáis el volumen de personas que hay contratadas probablemente en torno a alrededor de, no estoy diciendo nada del otro mundo, en el año 2010, esto yo, vamos, yo donde estaba ya estaba, sí, lo trabajábamos, era importante. Y si había una nueva contratación, si había pues se analizaba por categorías incluso, pues claro, no es lo mismo tener 100 trabajadores de una categoría que 100 de otra. Es decir, esto no es complejo, esto vuestras empresas os lo darán si lo pedís, ¿de acuerdo? Y esto es un Excel. ¿Es trabajo? Por supuesto que es trabajo, pero trabajaréis con un objetivo, trabajaréis con una planificación, trabajaréis de otra manera, en definitiva. Por lo tanto, esto también es otra cosa más que podéis implementar, ¿de acuerdo?, a efectos de potenciar pues esta localización legal, ojo. Sí, además eso lo hemos hablado alguna vez, a nivel político es muy fácil de vender, de hecho es incluso favorable porque siempre hemos hablado que cuando damos algún curso y preguntas cuánto se gasta usted en contratación pública te lo saben decir más o menos, pero cuando preguntas cuánta gente emplea la respuesta es no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, y si le preguntas qué número de pymes han contratado, pues probablemente lo sepan, pero si le preguntas qué número de pymes en el ámbito local han contratado, pues tampoco lo sepan. Eso es importantísimo. Pymes y autónomos del tercer sector. Bueno, dos preguntas y ya cerramos para no extendernos demasiado. Una sobre un criterio de adjudicación relacionado con el impacto socioeconómico del contrato en el territorio del órgano de contratación. Temas como empleo local, pyme local, implantación de sistemas de formación, etcétera. Si lo verías como viable. A ver, déjame ver la pregunta. A ver, ¿cuál es? De incluir como criterio de adjudicación en contratos de importe relevante SARA con varios millones de euros el impacto socioeconómico del contrato en el territorio del órgano de contratación, empleo local, pyme local, implantación de asistencia. Lo primero que estaba pensando es que los tribunales actualmente lo tirarían. Eso es lo primero que he pensado, ¿no? He pensado en la doctrina imperante y lo primero que harían es tumbarte este criterio de adjudicación porque te dirían que se requiere además de un vínculo al objeto del contrato, lo cual, bueno, pues de alguna manera puedes llegar a motivar. Se requeriría además un plus añadido que supusiera una mejora del nivel de rendimiento del contrato, ¿de acuerdo? Así como de su ejecución. Claro, ¿cómo justificas tú que ese criterio, ¿de acuerdo?, supone una mejora del rendimiento del contrato o de su ejecución, ¿de acuerdo?, y que además afecta de manera significativa a la mejor ejecución del contrato. Esto es un poco lo que se viene exigiendo ahora, insisto, en mi opinión, contrario a lo que exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ya admitió una sentencia que no recuerdo de memoria, tendría que buscarla, estará por aquí, que decía que efectivamente se admitía productos de comercio justo, ¿de acuerdo?, en la venta de productos de comercio justo, sin necesidad de que el producto de comercio justo fuera en sí mismo una mejora del rendimiento de la ejecución del contrato.
Por eso digo que en este sentido, bueno, pues los tribunales están siendo conservacionistas, conservadores, pero que ya se empiezan a ver tintes, ¿de acuerdo?, de apertura en algún tribunal, ¿de acuerdo?, hacia, bueno, por lo que entiendo yo, que será pues una aplicación más abierta de los criterios de adjudicación. Ahora mismo, yo lo que haría es intentar buscar fórmulas en la ejecución del contrato para que eso que tiene en mente esta persona y que, bueno, está planteado, pues muy bien planteado, pueda ser optimizado, ¿no? Y esa puede ser una solución, las que yo he dado, ¿no? Cercanía, plazos de entrega, plazos de entrega de los recambios, disponibilidad inmediata, entre comillas, inmediata a los recambios, seguimiento de la ejecución del control pues más exigente desde el punto de vista de que, bueno, pues necesita cercanía, bueno, en fin, todos los ejemplos que he dado que no repito. Sí, eso lo hemos debatido alguna vez, que hay una visión demasiado estrecha de lo que es el impacto del contrato. Quiero decir, si yo tengo un servicio de limpieza y uso productos ecológicos, pues eso impacta en la salud tanto de quienes hacen el servicio como de quienes lo reciben, ¿no? Y eso por ahora no se ve nada. El efecto multiplicador de la contratación pública, por ahora muchos tribunales. No, y más todavía si cogemos el tenor literal de la ley, que la ley dice expresamente en el 145 lo que dice, o sea, es que ni está recogido en el derecho positivo, ¿no? El artículo 67 de la directiva dice que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y sociales vinculados al objeto del contrato de que se trate. El 145 dice que en todo caso se estarán vinculados al objeto del contrato en el sentido expresado, ¿de acuerdo? Pero permite que vayan más allá de la propia ejecución del contrato, lo dice la propia norma. Entonces, bueno, pues sí, bien. Bueno, pues Había una más, creo. había una pregunta más, no la entiendo demasiado bien. Dice, en un contrato de servicio SARA se pide tener un centro especial de empleo. Esa petición, si la persona que lo hizo lo puede justificar, o sea, puede aclarar qué es eso de pedir un centro especial de empleo. Y pregunta si el pliego debe definir qué tiene que hacer el C con la empresa adjudicataria y se puede definir en la ejecución del contrato. A ver si la encuentro y la Es leo. justo la que está encima, las 12 y 11. Imagino 12, que será subcontratar con un centro especial de empleo. a ver, 12 y 11. Y si no, vuélvemela a leer entera, anda, porfa. Sí, dice, en un contrato de servicios SARA piden tener un centro especial de empleo. El pliego debe definir qué tiene que hacer el C con la empresa adjudicataria o se puede definir en la ejecución del contrato. Entiendo que pide tener es que hay que subcontratar con un centro especial de empleo. En caso de subcontraten, claro, si no. Sobre la posibilidad de incluir un criterio. A ver si la encuentro. A ver, si he entendido bien la pregunta, lo que están pensando es en subcontratar con un centro especial de empleo, ¿no? Y definirlo en el pliego esa subcontratación, ¿no? Si es posible, bueno, pues efectivamente, bueno, podría ser una condición especial de ejecución. Sí, sí, lo veo, sí. Vale, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todo el mundo por asistir. Como saben, grabamos los seminarios, con lo cual los pondremos luego a la disposición. En este caso no pondremos la presentación porque Jaime no ha necesitado ninguna. Jaime es de pocas presentaciones. Y muchísimas gracias. Les esperamos en el siguiente seminario. ¿Hay más preguntas? Bueno, no hay más preguntas realizadas por ahora. Si tienen alguna pregunta que quieran aprovechar, tenemos el último minuto. Bueno, pues muchas gracias. Estoy leyendo los mensajes. Gracias a todos. También ha sido un placer. Gracias por estar ahí desde el principio al final. La verdad, que han estado, pues eso, casi 100 personas y siempre por encima de 80 y largas. O sea que nada, un placer. Me lo he pasado muy bien, que era lo que tú me decías. Y bueno, pues compartir espacio con vosotros igualmente. Os cuidéis mucho. Mis mejores deseos para todo este tiempo venidero. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
luego.